Bien, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy en día, en cuanto a la fe, escuchamos de muchos que se llaman apóstoles. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a este asunto? Recuerden que para nosotros lo importante es no pensar más de lo que está escrito. Así que todo lo que nosotros pudiéramos hablar o considerar tiene que estar basado completamente en lo que está escrito. Hoy vamos a hablar acerca de este tema: si hay apóstoles trabajando hoy en día o qué dice la palabra de Dios. Vamos a empezar hablando lo que dice aquí en el Evangelio según San Lucas en su capítulo 6. Voy a hacer la lectura a partir del verso 12 al verso 16. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, a Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bien, dice la palabra de Dios que después de que pasó orando él toda la noche, de día llamó a todos sus discípulos, y dentro de todos sus discípulos llamó o escogió a 12. Y a estos que escogió, dice que les llamó apóstoles. Bien, vamos a hacer otra lectura. A partir de esta hora vamos a leer en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Voy a leer a partir del verso 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Bien, a estos 12 discípulos que escogió él, a quien llamó apóstoles, les dio una misión. Dice que los mandó a predicar al pueblo de Israel. Era un trabajo exclusivo de ellos. Ellos tenían que ir a predicar el evangelio al pueblo de Israel. Ahora vamos a ir entendiendo. Dice la palabra de Dios allá en el libro de los Efesios, en su capítulo 2, a partir del verso 11. Dice que edifiquemos nuestra fe en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, el Señor. Ahora, nuestra fe tiene que estar fundamentada en los apóstoles, pero vamos a ver primeramente esto, o tenemos que considerar primeramente esto, que estos primeros 12 apóstoles no fueron enviados al pueblo gentil, sino que fueron enviados al pueblo de Israel, porque vamos a recordar que primeramente se les tenía que anunciar las buenas nuevas al pueblo de Israel, no eran nosotros. Para el pueblo gentil posteriormente pasó la salvación, pero primeramente se comenzó a predicar al pueblo de Israel. Y los encargados de la predicación del evangelio fueron los fundamentadores de la fe, que son los 12 apóstoles.
Ahora estos apóstoles van a tener un trabajo ya determinado por el Señor. Dice la palabra de Dios que a estos 12 apóstoles que Él escogió, un día se van a sentar en 12 tronos juntamente con Él para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso escogieron 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles son uno por cada tribu de Israel. O sea, ya está determinado. Por eso ellos tenían que ir a anunciarles al pueblo de Israel las buenas nuevas. ¿Qué les dijo? Vayan y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, todos los del pueblo de Israel tienen que fundamentar su fe en el inicio que tuvieron a través de los hermanos apóstoles. Esa es la raíz de la fe, el trabajo apostólico. Por eso dice que nosotros fundamentemos nuestra fe en apóstoles, porque ellos fueron los encargados primeramente de poner la base. Posteriormente, gloria al Señor, les dio autoridad, dice la palabra de Dios, les dio autoridad para que ellos pudieran expulsar a los espíritus inmundos, para que los echaran fuera. Les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este es el inicio de los primeros 12 apóstoles. Y digo primero 12 apóstoles porque posteriormente Dios escoge a otro. Vamos a leer aquí en el libro de los Hechos, en su capítulo 22. Voy a leer a partir del verso 6. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, y que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Bien, así como el Señor escogió a los primeros 12 apóstoles para que fueran los encargados de llevar el evangelio al pueblo de Israel, cuando el apóstol Pablo tiene su encuentro con el Señor, dice la palabra que él ya había sido escogido. Ya Dios lo había escogido para una misión determinada. A él ya no le dijeron: vas a ir al pueblo de Israel a predicar el evangelio, sino dice que él había sido escogido por Dios para que fuera testigo suyo a todos los hombres, porque él dice que iba a oír y iba a ver al Señor. Los apóstoles tuvieron el privilegio de ser instruidos directamente por el Señor, porque primeramente ellos tuvieron que aprender para fundamentar la fe. El apóstol Pablo, cuando es llamado, también tuvo su inicio parecido al de ellos, porque él fue instruido directamente por el Señor, como
el último de los apóstoles. Vamos a leer en el libro de Gálatas, en su capítulo 1, voy a leer a partir del verso 11, acerca del ministerio de el apóstol Pablo. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesús el Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ahora, el evangelio, o sea, esta palabra que se tenía que predicar primeramente al pueblo de Israel, ahora Dios escogió a otro instrumento suyo para que fundamentara nuestra fe, pero ahora para el pueblo gentil. Ya no era para el pueblo de Israel. Vamos a recordar que primeramente los primeros 12 apóstoles fueron para el pueblo de Israel. Posteriormente, el apóstol Pablo es escogido también, y en su tiempo, en los tiempos de Dios, le es llamado, ya dice, para que él aprendiera directamente del Señor. Él tenía que ver a Jesús ya resucitado y tenía que oír de su boca todas las instrucciones, todo lo que tenía que anunciar al pueblo gentil. Acuérdense que en aquellos tiempos apenas estaba fundamentando la fe del Señor. No había este conocimiento en ningún lado, porque el pueblo de Israel venía saliendo de una ley, y lo que el Señor Jesús vino a hacer en aquellos tiempos, vino a dar fin a esa ley y a iniciar el tiempo de la gracia. Ahora, las buenas nuevas, que es el evangelio, son anunciadas al pueblo de Israel por los 12 pilares que son los apóstoles, uno por cada tribu. Y para el pueblo gentil es escogido el hermano Pablo para que nos anunciare el evangelio. Por eso dice que queda como testimonio que él no aprendió esto de hombre alguno. A él nadie lo instruyó, no fue Pedro, no fue Juan, sino directamente el Señor. Así estaba escogido, así fue determinado por Dios que él escogiera, él aprendiera de boca suya como escogido de Dios para que nos predicase el evangelio. Por eso dice aquí en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, que él ya como encargado comienza a anunciar el evangelio. Dice el verso 10 de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Ahora, este fundamento se puso primeramente para el pueblo de Israel. Posteriormente, el fundamento se nos es anunciado a nosotros como pueblo gentil. Ese era el trabajo apostólico, los fundadores de la fe. Hoy en día,
ya no hay nada que fundamentar, ya no hay que se pudiera poner otro fundamento para que se usara de otro fundador. No, ahora se está predicando lo que ya está establecido, ya está el fundamento puesto. Para el pueblo de Israel ya está puesto por los hermanos apóstoles. Para el pueblo gentil ya Dios determinó que se pusiera el fundamento a través de nuestro hermano Pablo. Y de ahí en fuera ya no hay otro fundamento, ya no hay otro evangelio, solamente hay uno. Ahora, si hubiera otro apóstol en ese tiempo, ¿cuál sería su labor? ¿Tendría que iniciar otro evangelio? Ya no. Ya hoy en día ya no se necesita que se ponga otro fundamento, no, ya está puesto, ya el evangelio ya fue anunciado. Ahora lo que pudiera haber son gentes que Dios use para la predicación del evangelio, pero ya solamente tendrían que enseñar lo que ya está establecido. Ya tendríamos que hablar de evangelistas, de pastores, de maestros, pero ya no de apóstoles. No, los apóstoles hasta el día de hoy siguen trabajando, pero los fundadores de la fe, que son los 12 primeros apóstoles y nuestro hermano Pablo, que es el encargado del pueblo gentil. Y de ahí en fuera ya no hay. Ya no hay otro apóstol que se pudiera levantar ahorita, porque ya no habría razón alguna. Acuérdense que los apóstoles son fundadores de la fe. El que dice que fundamentemos nuestra fe en apóstoles y profetas es el hermano Pablo, pero él ya se cuenta entre los apóstoles. Por eso dice ahí, cuando le habla a la iglesia en Galacia, dice, los apóstoles que fueron antes que yo. Ahora nuestro hermano Pablo fue cuestionado por cuestiones de que, como él no fue llamado juntamente con los 12 apóstoles, a él le cuestionaban su ministerio apostólico. Sin en cambio, mire, vamos a leer aquí en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12. Le habla a la iglesia allá en Corinto, porque le cuestionaban su ministerio apostólico. Voy a leer a partir del capítulo 12. Voy a leer a partir del verso 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de señales apostólicas. Él decía, bueno, no soy mayor que sus grandes apóstoles, porque el hermano Pablo nunca se puso a la par de ellos. Él siempre fue una persona muy humilde, pero eso no dice que él no fuera un apóstol. Sin en cambio dice, no he sido menos que ellos. Y habla de señales de apóstol. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas. Entonces, los apóstoles tienen alguna señal muy en particular. Para que alguien fuera apóstol, tendría que tener estas señales. Vuelvo a repetir, no es que yo diga que hay apóstoles ahorita, porque ya no hay. Solamente los que fundaron la fe, que son los 12 primeros apóstoles y el apóstol Pablo, que son lo que nosotros predicamos, que es lo que se debe estar enseñando hoy en día. Ya no puede haber otro apóstol que enseñe lo que ya habló otro apóstol. No, es incongruente. No,
Vuelvo a repetir, un apóstol es un fundador de la fe. Y ya la fe ya está fundamentada. Ya no hay otro fundamento, dice el apóstol Pablo. Ya no hay otro fundamento, ya está puesto. Ahora nos habla de señales apostólicas. Vamos a leer un ejemplo aquí en el libro de los Hechos. En su capítulo 8. Voy a leer a partir del verso 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La gente escuchaba el anuncio del evangelio, pero dice que también veía las señales que él hacía. ¿A qué señales se estaba refiriendo? A las señales apostólicas. Acuérdense que Felipe fue uno de los 12 que fueron enviados al pueblo de Israel. ¿Qué señales hacía el hermano Felipe? Bueno, vamos a recordar que a los primeros 12 apóstoles, dice la palabra de Dios, que el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Esa autoridad la tienen los hermanos apóstoles. Aunque posteriormente mandó a otros 70, pero a ellos ya no les dio esa autoridad. Simplemente les dijo: vayan y anuncien el evangelio. La autoridad fue para testimonio de los fundadores de la fe, que son los 12 primeros apóstoles y nuestro hermano Pablo. Ahora, el hermano Pablo habla de que fueron hechas las señales a través de él. Él como apóstol también tenía que tener estas señales, o sea, esta autoridad de parte del Señor. Vamos a recordar que le dice a la iglesia allá en Galacia que él no recibió el evangelio de hombre alguno. Entonces, ¿quién lo recibió? De Jesús directamente. Porque dice que él fue escogido para que oyera su voz y lo viera. Él estuvo ya con el Señor, ya resucitado. A él ya no le platicaron el evangelio, a él ya no le predicaron el evangelio, no. Él fue instruido directamente por el Señor. Vamos a leer, porque dice que él, a través de él fueron hechas las señales apostólicas. Vamos a leer en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Si hoy en día se levantara un apóstol, que ya no lo hay, tendría que tener estas señales, porque son las señales apostólicas. Hoy en día muchos se llaman apóstoles porque predican el evangelio, porque hablan de alguna parte de la escritura, agarran cualquier tema, y muchos se llaman apóstoles, y otros se llaman profetas, y otros se llaman pastores, y bueno, en fin, necesitaríamos nosotros saber madurar en el entendimiento, en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, para que nosotros pudiéramos ver quién es un profeta, quién es un maestro, quién es un pastor o quién es un evangelista. Hoy en día muchos se autonombran apóstoles, pero no lo son. No porque yo tenga algo en contra de ellos, no, simplemente yo puedo pensar que son personas que también quieren trabajar, quieren hacer algo para que un día el Señor se los recompense, pero apóstoles no son. Hay quien se pueda llamar apóstol, no lo es. Hay quien se llama pastor, que tampoco lo puede ser, ¿no? Cada ministerio tiene sus peculiaridades. Algún día, si Dios nos los permite, vamos a hablar de quién es un pastor. Yo conozco muchos que se llaman pastores, pero no lo son.
no reúnen los requisitos. Hay quien se llama evangelista, tampoco reúnen los requisitos. Hay simplemente gente que va a predicar el evangelio, son predicadores, hasta allá nada más. Pero ni son pastores, ni son evangelistas, simplemente predicadores de la palabra. Pero eso vamos a hablarlo en otro tiempo, si Dios nos los concede. Hoy vamos a seguir viendo acerca del ministerio apostólico, porque hoy en día hay corrientes muy grandes a donde ellos se fundamentan en un apóstol y dicen que para ellos lo que diga el apóstol es lo que se debe de hacer, pero no es así. Hoy en día ya no lo hay. Hubieron los fundadores de la fe, que hasta el día de hoy son los que nos están predicando la fe. Y de ahí, pues todo el mundo está tratando de hacer algo, como dice, cada quien mire cómo se está sobreedificando sobre el fundamento. Hoy mismo los que se llaman apóstoles predican la palabra de los apóstoles. Entonces, ¿qué están fundamentando? Solamente que hablaran cosas extrañas o cosas diferentes o nuevas, bueno, estarían fundamentando una fe. Pero si utilizan esta palabra, los que se llaman apóstoles, entonces ya no, ellos están tomando del trabajo de otro apóstol. Dice el apóstol Pablo, a mí no me instruyó un apóstol, no, a mí me instruyó directamente el Señor. Vamos a leer a partir en el capítulo 19 del libro de los Hechos, acerca del ministerio apostólico de nuestro hermano Pablo. Dice a partir del verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían por mano de nuestro hermano Pablo. Esas son las señales apostólicas. Se iban los espíritus inmundos, salían, las enfermedades eran sanadas. Son las señales que debe de acompañar un apóstol. No solamente se trataba de llamarse apóstol porque querían ser apóstoles. No, nuestro hermano Pablo decía que para él no lo aceptaban como un apóstol. Dice ahí en la primera carta a los Corintios, que dice, pues, aunque para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes. El trabajo que él estaba haciendo en ellos era lo que le determinaba su ministerio. ¿Por qué? Porque los fundadores de la fe de alguna manera tenían que ser adeptos, o sea, se tenía que estar convirtiendo la gente, y eso pues hacía de que la fe se comenzara a regar, se comenzara de alguna manera a ir manifestando. Nuestro hermano Pablo comienza su labor y comienza a levantarse la iglesia de Cristo a través de los creyentes, se comienzan a convertir al evangelio y dice, ustedes son el sello de mi trabajo. Ahora él estaba fundamentando entre los gentiles la fe del Señor Jesús. Ahora a él le tocó el ser el fundamentador. Él fue el que puso el fundamento para que todos, a través de lo que él nos comenzó a enseñar, ahí estemos creciendo nuestra fe delante de Dios. De ahí en adelante ya no hay apóstoles, ya no va a haber, ya no dice la palabra que vaya a haber otro ministerio para que alguien anhele que se haga apóstol. No, habla del obispado. Alguien anhela el ser obispo y de buena obra desea, pero tiene sus requisitos para ser obispo. Alguien anhela el que llegue a ser algún ayudante, algún diácono, también tiene sus requisitos. Pero la palabra de Dios no enseña que haya requisitos para ser apóstol. No, no lo hay. Los primeros apóstoles fueron los que el Señor utilizó, a los que Él escogió directamente y trató directamente con ellos, porque Él fue su maestro directamente. Él tomó a Pedro, a Juan, a Felipe, a Jacobo. Él tomó al apóstol Pablo y le comenzó a enseñar y a decir, mira, esto es así, así, esto vas a anunciar, esto vas a decir. Y ellos se
enseñaron directamente del Señor. Ahí en el capítulo 22 del libro de los Hechos nos da testimonio la Escritura de que Dios lo escogió. Dice, aún desde el vientre de su madre Pablo fue escogido. Aunque él fue un perseguidor de la iglesia, pero ya Dios lo había escogido para que él fuera el encargado de anunciar el evangelio entre los gentiles. Por eso lo dice la iglesia en Corinto: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y cada quien va a ver cómo edifica sobre ese fundamento. Aunque le cuestionaron su ministerio, dice que las señales que Dios hizo a través de él, eso es lo que le determinaba su apostolado. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer aquí siempre en el libro de los Hechos, pero ahora en su capítulo 14. Vamos a seguir hablando de nuestro hermano Pablo. A partir del verso 8, dice que Pablo llega a Listra. Dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ahora, ahí está las señales de su apostolado. De ahí en fuera, pudiéramos nosotros tratar de, a través de las Escrituras, ver algún hermano, alguien que haya trabajado para el Señor, y que pudiera estar dando estas señales. Sin en cambio, pues no los vamos a encontrar, porque cada ministerio tiene sus cualidades. Para los fundadores de la fe, Dios les dio esta autoridad. Solamente para los hermanos apóstoles, que echaran fuera todo demonio, que sanaran toda enfermedad y toda dolencia, que le abrieran los ojos a los ciegos, que hicieran caminar a los cojos. Entonces, estas señales, a través de nuestro hermano Pablo, Dios las hizo, como lo hizo a través del apóstol Pedro. También Pedro, llenos del Espíritu Santo, hacían muchos prodigios, muchos milagros. Pero para nosotros como pueblo gentil, el hermano Pablo dejó estas señales para que nosotros viéramos que él también es un apóstol, fundador de la fe. Vuelvo a repetir, hoy en día muchos se autoproclaman apóstoles,